Sucedido número 16. ¿Dónde está mi metanol? Bueno, la historia viene aproximadamente así. Sería principios de la década de los 80. Yo estaba en Burgos, obviamente, y éramos un colegio universitario, pero con una extensión de segundo ciclo, de tal manera que se podía acabar la carrera de químicas en Burgos. Bueno, y algunos alumnos la acababan y, bueno, hacían allí la tesis de licenciatura. Bien, pues uno de los alumnos que quiso hacer, o que me propuso, me pidió hacer la tesis de licenciatura conmigo al acabar la carrera, mientras esperaba a ver si le salía un trabajo presentable, pues vino a contarme eso, que bueno, que podría empezar, pero después de verano, porque, bueno, que no estaba disponible hasta después de verano. Y dije, bueno, digo, ningún problema. Y entonces le preparé un tema y se lo comenté. Y le dije, ¿qué te parece si trabajas sobre la preparación de yoduro de magnesio en alcoholes y ver si ahí se pueden preparar complejos con aminas, sobre todo de las terciarias o heterocíclicas y demás? Y me dijo, pues muy bien. Y entonces quedamos en eso. Dije, bueno, pues mira, vamos a empezar por hacer la reacción de aluminio y yodo en metanol, esperando que se forme yoduro de aluminio en metanol. Luego lo cristalizamos, lo analizamos a ver cómo es realmente, si es algo manejable, qué composición tiene, y luego lo vamos a utilizar para ver si reacciona con las aminas, y desde ahí se puede, o bien por precipitación o por cristalización, preparar compuestos de adición con las aminas. Todo esto venía a cuento de que yo en el año 80 ya había publicado en Inorganic Synthesis pues los compuestos de adición con yoduro de aluminio, con piridina y bases relacionadas. Y entonces yo pensé, bueno, hice también varias cosas más con yoduro de aluminio en esa época, pero pensé también extender eso a magnesio, pero en vez de trabajando en éter, trabajando en alcoholes. No lo tenía nada claro, porque desde luego, aunque no conocía gran cosa del yoduro de magnesio, sí tenía bastante experiencia en el yoduro de aluminio, con éteres, con ésteres y con, bueno, y con alcoholes, y ya sabía también, bueno, pues de una reacción muy conocida, muy famosa, que era la Meerwein-Ponndorf-Vettel, no, algo parecido, Vettel, algo así, pero bueno, sobre todo Meerwein-Ponndorf, que se basa justamente en utilizar el isopropóxido de aluminio para reducir cetonas hasta alcoholes. Creo que esa es un poco la historia, porque se me había olvidado el tercero que había en discordia en esa reacción y los detalles. Pero bueno, sí, iba por ahí, y además es que me acuerdo porque en algún caso protesté, no protesté en ninguna parte, pero me quejé diciendo, joder, qué poco se afina, porque se decía que el isopropóxido de aluminio era un catalizador de reducción de cetonas a alcoholes. Coño, yo veía la reacción y decía que como que catalizador, aquí se consume el isopropóxido de aluminio, se consume, pero vamos, tan tranquilamente, ¿no? Bueno, pero eso es otra historia. La cuestión es que yo conocía un poco el comportamiento y también, como consecuencia de eso, me enteré de que el isopropóxido de aluminio se podía preparar, había una síntesis descrita, creo que en Inorganic Synthesis, según la cual se podía activar el aluminio con mercurio o con cloruro de mercurio, y al tratarlo con isopropanol, así se preparaba el isopropóxido de aluminio. Me pareció entonces que, bueno, pudiera ocurrir que en el caso del magnesio hubiera alguna analogía con el aluminio y tuviese problemas. Pero bueno, hasta que no se prueba no se sabe. Y uno dirá, pero bueno, podías mirar la bibliografía, ¿verdad? Podías mirar la bibliografía. Bueno, fijaros, todavía en esa época, no había revistas en nuestro centro, ¿eh? Todo lo que se podía hacer era coger el coche, sí, así, coger el coche, irse a Valladolid e ir a consultar el Chemical Astra. Bueno, yo sí había conseguido que hubiese una enciclopedia de química inorgánica francesa de 28 tomos, ya se me ha olvidado el nombre, Masson era el que lo publicaba. Bueno, era a fin de cuentas una química inorgánica, pero en 28 volúmenes, y uno sí que podía saber pues un poco todo lo que se había hecho aproximadamente hasta 1956, dependiendo de volúmenes, pero aproximadamente por ahí. Pero después ya como que no. Bueno, como que no había
prácticamente información sobre el yoduro de magnesio y no era fácil conseguirla, como digo, ¿eh? Conclusión, que yo funcioné pues como había funcionado con el yoduro de aluminio y los complejos que preparé que tanto éxito tuvieron, que es simplemente pensando, esto no creo que lo haya hecho nadie, entonces si creo que no lo ha hecho nadie, voy a trabajar como si no lo hubiera hecho nadie y voy a intentar publicarlo. Bueno, eso es lo que me ocurrió en Inorganic Synthesis con esta primera publicación que fue un hito realmente dentro de la química inorgánica. Pero bueno, vamos a lo que vamos. Conclusión, que estuvo de acuerdo el alumno en que efectivamente íbamos a hacer esto. Entonces, bueno, pues la cuestión era que en la forma de purificación de disolventes se decía, en un libro que había, que el metanol se podía purificar tratándolo con magnesio y destilándolo. Y entonces yo le dije, digo, pues está bien claro, mira, vas a trabajar después de verano, pero mira, ahora mismo ya, mira, coge esa botella de metanol que hay ahí, que tiene la mitad de metanol, la cargas con magnesio, lo dejamos aquí todo el verano y a la vuelta simplemente se trata de coger lo que quede sobre nada, bueno, más bien de destilarlo, de destilarlo porque se puede abrir suelto, lo destilamos y entonces ya tendremos un metanol anhidro y podemos empezar a trabajar con él, yodo, aluminio, el metanol anhidro, a ver si no se produce reacción, perdón, aluminio, magnesio y metanol a reflujo, a ver si se produce, pues eso, el yoduro de magnesio y cristaliza con X moléculas de etanol. Bien, pues quedamos en eso y eso lo que hizo fue, como teníamos mucho magnesio, pues fue coger el tarro del magnesio que estaba en virutas y meterle un buen puñado de magnesio al recipiente, vamos, a la botella que tenía metanol y que estaba más o menos por la mitad, pero bueno, era una botella de litro y tenía como bastante, pero le metió un buen puñado y lo dejamos ahí hasta la vuelta de vacaciones. Y a la vuelta de vacaciones viene el muchacho y me dice, ¿ha visto lo que le ha pasado a la botella y demás? Digo, pues no lo he visto y tal. Y dice, pues que acabo de entrar y he visto que está lleno de cristales, que está, vamos, como la media botella llena y que no sé cuánto metanol quedará. Voy, lo miro y digo, joder, aquí lo que ha ocurrido es algo que yo no me imaginaba que pudiera ocurrir y por lo menos tan deprisa. Y es que el metanol, al cabo de tanto tiempo, ha reaccionado con el aluminio, o el aluminio con el metanol, perdón, el magnesio. El magnesio se ha formado metóxido de magnesio, se ha liberado hidrógeno y tal. Y no ha habido ningún problema porque, bueno, aunque estuviera cerrada la botella, no estaría herméticamente cerrada o además con lo elusivo que es el hidrógeno, vamos, si se va produciendo poco a poco, sale de ahí como sea. Conclusión, que eso es lo que pasó. Y entonces dice el muchacho, ¿y ahora qué hacemos entonces? Dice, coger el metanol de arriba y dice, joder. Dice, pues no hay ni la mitad de lo que había. Digo, tranquilo, digo que esto no es ningún problema. Digo, simplemente se trata de que ahora, bueno, para preparar metanol a partir de esto, que es metóxido de aluminio, hay que hacer algo que parecería ridículo, que es tratarlo con agua. Así que vas a añadir ahora agua, con cuidado, desde luego cuidando también que quede siempre algo de este tipo de cristales, que es el metóxido de magnesio. El agua reaccionará con el tal metóxido, generará metanol, se formará el hidróxido de magnesio, ese sí que con seguridad no es soluble porque es la brucita, no se va a disolver en absoluto y ya tendrás ahí bastante bueno el metanol que en cualquier caso vas a destilar para trabajar con él. Así que en eso quedamos, bueno, y ya no os cuento más que ya vale. Venga, gracias por la torrada y hasta la próxima.